Hola, buenos días, ¿cómo estás? Nuestro grupo va a estar exponiendo sobre la teología de la liberación latinoamericana. Y vos me preguntarás cómo surgió esto, cuándo, dónde. Bueno, claramente en Latinoamérica, ¿no? Pero entre los años 60 y 70 fue que surgió esta teología que se enfocaba únicamente en los pobres, oprimidos y los que luchaban por sus derechos, ya sean sociales o de igualdad, etc. Esto nació por un continente desigual, porque entre los años 50 y 60 era la mayoría de la población latinoamericana pobre. Por lo tanto, solo una minoría de las personas obtenían riquezas, tierras y muchos beneficios que los demás no podían obtener. Los obispos arrancaron a darse cuenta de que esto en realidad era una causalidad, que esto era causa de decisiones o de malicia en la gente y que no era voluntad de Dios que vivan así. También hubo movimientos sociales en crecimiento. Por ejemplo, la década del 60 estuvo llena de luchas por la igualdad, ya sea en sus derechos, en su salud y etcétera, ¿no? En América Latina arrancaron a crecer los movimientos, los campesinos, estudiantiles, indígenas y también las dictaduras. Y muchos cristianos comenzaron a preguntarse cómo puede la gente vivir con esta fe. Entonces arrancaron y se involucraron aún más con los pobres. Algo que fue tremendo fue el impacto del Concilio Vaticano II. El concilio llamó a una iglesia más cercana al mundo real. Este concilio como que empezó a considerar aún mayor el nivel de pobreza que había y cómo involucraba esto a los cristianos, en qué nos movía a nosotros y cómo podíamos ayudarlos. Estas ideas fueron realmente inspiradoras para los obispos de toda Latinoamérica. Y ya para ir cerrando esta parte, en Medellín, 1968, pasó algo histórico para esta teología, que fue el impulso final, una conferencia en donde los obispos afirmaron que la pobreza tenía causas y que realmente se decidieron a decir: no es voluntad de Dios que la pobreza sea parte de nosotros. Entonces, por esa primera vez se habló y quedaron bien en claro de que iban a enfocarse como iglesia latinoamericana hacia los pobres. Les voy a presentar 6 postulados principales acerca de la teología latinoamericana. El primero es la opción preferencial por los pobres. Dios se inclina hacia el débil y el oprimido. Se hace teología desde la necesidad, desde la escasez, para poder llegar a esas personas. El segundo que te voy a presentar es la liberación integral. Abarca lo espiritual, lo social, lo político y también lo económico. La tercera es la praxis. La fe se debe llevar a la práctica y se hace teología desde esa práctica. La tercera es el pecado estructural. Existen sistemas injustos que producen opresión. La cuarta es la lectura comunitaria de la Biblia. Cada uno hace teología desde lo que interpreta, desde lo que lee y desde lo que comprende. Y la sexta es el reino de Dios como transformación histórica. No solo futuro, sino también presente. Vamos a hablar de la teología de la liberación latinoamericana y los textos fundamentales. Pero refiriéndose estos textos a la Biblia, podemos nombrar el Éxodo, los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles y también los libros proféticos. Toda esta teología se basa en los pobres y en sus crisis. Quiero hablarles de 3 textos fundamentales de esta teología, que son, primero, de Gustavo Gutiérrez, La teología de la liberación, perspectivas. Este es un texto fundacional del movimiento y se considera uno de los más importantes. Nos habla de enfocarse en la realidad social y tener una fe comprometida para la transformación social. También seguimos con el texto de Leonardo Boff, con su obra Introducción a la teología de la liberación. Este explora el compromiso cristiano y la lucha contra las crisis de pobreza y de los marginados. Y también, como último texto, el Evangelio de Solentiname, de Ernesto Cardenal. Este nos habla de los evangelios desde la perspectiva de pobres del país de Nicaragua. Voy a presentarles cuáles fueron los referentes sobre la teología de Sudamérica. Tenemos extranjeros y locales. Dentro de los extranjeros tenemos a Karl Marx, cual fue un sacerdote y teólogo proveniente de Alemania, lo cual influyó en la economía y en la teología que existía en ese momento en Sudamérica. Luego también tenemos a Hugo Assmann, que fue el que aportó sobre la teología desde la praxis hacia la religión del mercado, hacia la religión que existía en ese momento y que todavía sigue existiendo en Sudamérica. Dentro de los locales tenemos uno argentino y brasilero. El argentino y muy conocido dentro de la teología en estos momentos es Rafael Telo.
fue considerado el teólogo del pueblo y fue quien desarrolló la idea de la fe en el mundo de las villas, de los lugares donde era muy carenciada el sentido económico, y fue el que, por así decirlo, empezó con el movimiento de los padres o sacerdotes villeros. Luego tenemos a Rubén Alves, cual fue un teólogo y educador quien dio la base de la teoría al tema presentado. Bueno, cuando hablamos de las derivaciones y los énfasis teológicos que tuvo esta corriente, tenemos que hablar de la realidad en la que se basó. Y esto tiene que ver obviamente con la pobreza, con la injusticia y con la exclusión social que se vivía en este continente. Y el primer énfasis teológico en el que esta corriente se apoyó es la opción preferencial por los pobres. Ellos consideraron que el lugar de pobreza y las personas que más sufrieron un contexto de pobreza justamente era el lugar donde se tenía que hacer teología, y que había un Dios que se preocupaba mucho más por las personas que mucho más sufren en cuanto a enfermedades, economía y demás. El segundo énfasis es que esta teología desarrolló una fuerte idea del Cristo liberador. O sea, que Jesús solamente no era algo por lo cual había que orar o leer la Biblia, sino que también era un Jesús que nos liberaba de la pobreza económica, de la escasez y de cualquier enfermedad que justamente se estaba viviendo en ese contexto en Latinoamérica. Y en tercer lugar es que surgieron las comunidades eclesiales de base, donde la gente tenía la libertad de leer la Biblia de acuerdo a su propia realidad. Agarraban un texto bíblico y lo aplicaban a su vida en base a su faltante, obviamente, de recursos, y lo aplicaba sacando sacando de lugar, de contexto, todos los pasajes, aplicándolo así libremente a su realidad social.